en las que le empiezan y ya se quedó sin batería mi computadora. Un segundito. Chicos, de veras, me comenta el maestro Trini que de hecho el material ya nos los entregan ahorita, ¿no? Terminando la clase, bajo a medios de cultivo por el material. Entonces, quien pudiera tener la posibilidad de venir el sábado, el maestro Trini nos haría el favor de proporcionarles su bolsita con el kit. Ajá. Y ya ustedes pasarían a la fotocopiadora por su manual. Me comenta que él estaría aquí en la escuela más o menos entre las 11 y la 1 de la tarde. Entonces, quien tuviera la oportunidad, pues, adelante. Maestra. Mande. ¿Tenemos que pasar nosotros a fuerza por el material o puede ir alguien más? Puede ir alguien más, ya nada más que tiene que decirnos, tiene que dar el nombre del alumno, para que entonces ya sepamos de qué grupo es, ¿sí? Porque depende del grupo, es los medios de cultivo que pidieron. Por ejemplo, en nuestro caso, pedí material para práctica de aire. Entonces, les van a dar extracto de malta, les van a dar agáreo sin azul de metileno y les van a dar rosa de bengala. Por ejemplo, para ISA pidieron rojo Congo y agar leche. Entonces, sí es importante nada más que den su nombre, su grupo, y es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, profesora, yo tengo... Dígame. Perdón. Nos había dicho que el manual se consigue en un local fuera de la escuela, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tiene un nombre el local? No, es la única fotocopiadora que hay. De hecho, si ustedes llegan, se paran frente a la escuela, va a estar el enrejado color vino, donde están ahí los policías. Entonces, si el enrejado es mi pantalla, el enrejado está acá, ustedes llegan así de frente. ¿Sí? Entonces, la fotocopiadora está hacia mano izquierda. No sé si ubican el plan seccional. ¿Ubican el plan seccional? Sí. Bueno, esas tienen que irse sobre la acera de la entrada de la escuela como si fueran rumbo al plan seccional, pero no tienen que llegar hasta allá, ¿eh? No, nada más les digo la dirección. Es hacia mano izquierda. Va a haber un local que es una tiendita y venden Coca-Cola, galletitas, todo lo de una tiendita. Después hay un segundo local que generalmente venden tortas y antojitos. Y si no me equivoco es el tercero o el cuarto local. No ubico, pero ¿es antes de las vías? Sí, antes. De hecho, de la entrada principal son unos cuantos metros. Les digo que están, no recuerdo bien si es el tercero o el cuarto local. Y como es sábado, si vienen sábado, pues va a ser el único que va a estar abierto. Si vinieron entre semana, ahorita les paso los horarios de entre semana, pero yo creo que va a ser difícil porque ustedes a esa hora están tomando clase. Esperen, ahorita les digo bien. Los horarios no los tengo. A ver, les informo de miércoles a viernes. De miércoles a viernes, el local de la fotocopiadora va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero bueno, si alguien pudiera venir en la tarde, ya nada más, si gusta, me puede avisar. ¿Para qué? Para que yo vaya por los manuales y en la tarde, de lunes a jueves, yo me encuentro aquí en la escuela por las tardes. Entonces, si alguien no pudiera venir el fin de semana, entonces de lunes a jueves al menos, yo estaría aquí por la tarde. Lo único que les pediría, y si como no manejamos el dinero, es que si hacen la transferencia, me pudieran mandar a través de Carol o a través del correo electrónico o del Classroom su comprobante, para que entonces yo lleve el comprobante y le diga a la persona de la fotocopiadora que requiero tantos manuales, me los proporcione
Y entonces, de lunes a jueves, yo podría entregárselos durante todo el día. Yo generalmente estoy aquí desde, bueno, a menos cuando tenga yo clase, ¿verdad? Porque ahí sí me va a ser difícil salirme de clase. Pero estaría yo para entregarles el manual y entregarles su kit. Pero ahorita les paso bien los horarios, chicos. Ahorita se los paso bien por él. Profesora, Mande. y el sábado, si pasamos con el profe para el kit, ¿en qué edificio estaría o cómo? Igual, en la entrada principal, todo. Ustedes no, como es fin de semana, ustedes no pueden ingresar a la escuela. Ajá, entonces tendrían que verlo. Él estaría a un lado ya sea a un lado de la fotocopiadora, ahorita está en clase, no le puedo preguntar, pero ahorita que termine de clase, le pregunto en qué lugar, así de manera muy específica, se va a encontrar, si a un lado de la fotocopiadora o se va a encontrar exactamente en la entrada principal. Sí, para que entonces les entreguen su kit y les entreguen su ¿cómo se llama? Su manual. Oigan, de veras, ahorita me estaba comentando el maestro, el sulfato de calcio, que es el que vamos a utilizar para enriquecer la columna de Winogradsky, se los vamos a entregar en una bolsita de plástico. Pero estamos ahorita viendo que, bueno, tendrán que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es polvo blanco. Entonces, imagínense a qué parecería si les doy una bolsita así con polvo blanco. Entonces, para curarnos de salud, les voy a pedir el que traigan su credencial de lector. Perdón, no, el lector nombra, su credencial de la escuela. ¿Sí? Por cualquier cosa. Sí, fíjense que ahorita que estaban empaquetando allá en la cocina, están ahí empaquetando, y entonces decíamos, bueno, ¿cómo es que les vamos a dar el sulfato? Entonces están en estas bolsitas y es un polvito blanco. Entonces ya nada más, por favor, tráiganse su, ¿cómo se llama? Su credencial de la escuela, para que no haya ningún problema, ¿sí? Por cualquier cosa, porque luego ni sabe uno. Nada más eso. ¿Algo más, chicos, mientras abro mi presentación? ¿Algo más, no? Sí, profesora, si nos los manda, ¿en cuánto tiempo llegarían? Pues todo depende, porque apenas hasta hoy nos dieron ya fecha de cuándo sería el manual. Entonces esperemos que en la semana, antes del jueves, ya tengan su manual en casa. Como va a ser difícil posiblemente que el martes todos tengan el manual, entonces el martes les voy a compartir la práctica. Bueno, se las comparto desde antes para que puedan ustedes estudiar, porque acuérdense, cuando iniciamos cada práctica, ¿qué sucede el día que iniciamos práctica? A ver si se acuerdan. ¿Qué sucede el día que iniciamos la práctica? ¿Examen previo? Examen diagnóstico. Entonces deben de estudiar, ¿sí? Yuraimi ya se integró. Qué bueno, Yuraimi, que ya se pudo integrar. Entonces, por eso es que tengo que enviarles escaneada, al menos la práctica número 2, para que todos tengan acceso a ella y no haya pretexto de que yo no estudié porque todavía no tengo el manual. Y tanto Itzel como, ¿quién más dijo que vivía afuera? Itzel y ¿quién? Y Andrea, no, ¿verdad? ¿Quién me dijo? Karen. Ellas posiblemente les llegue su manual en la semana. Ahora les voy a mandar el formato para que me lo llenen, me lo regresen inmediatamente y ya la maestra Irma González se encargaría de enviar por paquetería. Una vez que ella envía por paquetería, me da el número de guía, yo se los hago llegar para que ustedes vayan haciendo el rastreo del paquete. Una vez que les llega, ya nada más, porfa, me avisan, sabe que ya me llegó y ya, no hay ningún problema. Pero esperemos y las dos personas que vamos a enviarlo lo tuvieran antes del jueves. Maestra, Sí, entonces, mande. ¿podemos ir mañana? Si podemos. O mejor Mañana. o hasta el sábado mejor. No, si pueden ir mañana, aquí ya nada más. Mañana, ¿en qué horario podría usted venir? Pues tengo clase hasta las 2 más o menos, pero vivo muy cerca de la escuela, como a unos 15 minutos. Perfecto.
de que entonces yo mañana no voy a estar. El viernes me vengo toda la semana, el viernes no estoy. Pero deje verlo con la doctora Claudia, ella viene los viernes. Y si el viernes viene, pues, porque la otra sería que se lo diera yo el jueves, oiga, esa sería la otra opción. Pero el lunes. Bueno, Ya que se deje. quita, Ajá. podría ser el lunes, sin problema. Y si el sábado va alguien más, nada más le doy mi credencial de la escuela. No, nada más con que lleve su nombre. Bueno, si quiere de nada más por cualquier cosa o nada más con su nombre. Dele su nombre y ya. Y si no, deje preguntarle a la doctora Claudia. Si ella puede, ella mañana se los entrega. Ya nada más tendrá que ir por el manual. Y si pudiera usted hacer la transferencia, ya nada más para que ella mostrara en la fotocopiadora en que ya se hizo el pago. Está bien. Sí, gracias. Sí, pero bueno, ahorita le confirmo si ella está mañana. Si está mañana ella podría entregárselos. Ajá. Y si no, si alguien no puede venir el sábado, sin problema, el lunes yo puedo estar aquí por la tarde y les puedo entregar el material. Lunes, martes, miércoles, y jueves. Al menos esos 4 días yo podría entregarles el material sin problema. Maestra. Escucho. Estoy abriendo mi presentación. Ustedes digan. Sí. La fotocopiadora el sábado, ¿a qué hora abre, sabe? A las 10 de la mañana. Ok. Gracias. Sí, para que no los haga yo venir 2 veces, estamos viendo el que a la vez vengan por el manual, por eso nos estábamos esperando. O sea, porque los manuales ya estaban desde el martes. El problema era que en medios de cultivo, apenas ahorita ya quedó todo el material, ya nada más nos hacen falta unas asas, pero bueno, ya lo resolví lo de las asas, y el material me lo entregan terminando la clase. Voy por el material para que ya no tengamos ningún problema y ya les entreguemos todo para evitar el hacerlos venir 2 veces. Sí, por eso era la demora, por eso no se los dábamos desde antes, para evitar el que ustedes tuvieran que desplazarse más de una vez hacia la escuela. Profesora, entonces el de la copiadora es sobre los que están en la acera de la escuela. ¿Se puede decir que el lado contrario de los compaches? Del lado contrario. Es sobre la acera, donde ve que los compaches están en la esquina. Bueno, tienen que caminar hacia el lado contrario de donde están los compaches. Porque están los compaches caminan, está la entrada, siguen caminando y como 3 o 4 locales está la fotocopiadora que les digo. Si en un rato puedo salir, les mando foto de dónde está ubicada con exactitud, chicos. Es que como tengo clases, después ustedes me sigo con clases, pero en un momentito me doy una escapada. ¿Y cómo se llama? Aquí está. Y me voy a sacarle una fotografía para que ustedes puedan visualizar en dónde está. Sin problema. Sí, profesora, gracias. Sí. A ver si me dejan. Ahorita le mando los horarios a Carol, le mando los horarios ya que ella se los comparta por WhatsApp. Creo que es más rápido. De una vez para que ya vayan más o menos ustedes organizando sus tiempos. Maestra. Escucho, dígame. ¿El número de cuenta para hacer depósito también lo va a mandar? Sí, todo les mando ahorita. Esa información que apenas nos va llegando. Yo ahorita les mando llegar, les hago. Es de, creo que Banco Azteca, no sé, ahorita les digo bien. No quiero estar inventando. A ver. Aquí se le mando a Itzel y Itzel ya que lo haga a favor de compartirlo con ustedes. A Carol ya le envié los horarios y ahorita les envío los datos. Sí, chicos, porque luego se me van las cámaras, luego ando toda atarantada. Ustedes disculparán.
Listo, ya le envié a Carol, ya nada más las dos chicas de provincia son 200 pesos, bueno, les cobramos nada más 50 pesos más simbólicos por el, ¿cómo se llama? Por el envío. ¿Sí? Bueno, ya lo tiene. Ahora sí, ya, me conecto. Ay, déjenme, es que ¿cómo se llama? Que se me acabó la batería y me sacó de todo. Bueno, cualquier Profesora, una cosa más. dígame. Después de adquirir el kit con los medios, los podemos dejar como en donde sea o se tienen que poner en refrigeración o hay alguna indicación. Sí, de hecho, te iba a dar. Que bueno, me ganó. De hecho, te dije, mientras estoy abriendo mi sub en la otra compu, le voy a decir. Sí, los medios de cultivo van a tener 2, 4, 6 placas. 6 placas que van a contener medio de cultivo. Las 6 placas vamos a colocarlas en una bolsita de plástico. Y esas, es que ustedes todavía no. Les traigo una placa para que vean cómo deben de almacenarlas. Esperen un segundo. Bueno, este agar ya está seco, ya está seco, pero bueno. Bueno, acuérdense, bueno, ya en microbiología yo creo que al menos ya les explicaron esta parte, ¿sí? O quienes ya tuvieron la oportunidad de ver placas Petri, acuérdense que la caja Petri tiene la base, que es la más pequeña. En esta base va a ir el medio de cultivo y tiene su tapa. Bueno, a ver, ¿cuál es la forma correcta de almacenar las cajas Petri una vez que ya tienen su medio de cultivo? ¿Así o así? Boca abajo. Boca abajo. Así, exactamente. La tapa grande tiene que ir abajo y la base, que es la que contiene el agar, debe de ir en la parte superior. Entonces tienen que almacenarlas así. Si ustedes las almacenan así, ¿qué sucede? ¿Qué riesgo corre? Que se contamine con el agua de condensación. Exactamente, que se contamine con el agua de condensación y es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a ver ahorita es microorganismos del aire, ¿sí? Y entonces no queremos ver la posible contaminación de otras cosas. Entonces por eso es que sí, les pedimos el que tengan mucho cuidado a la hora nada más de incubar, que las almacenen así. Y ya en su momento, cuando tengamos que hacer lo de, ¿cómo se llama? Lo de ya incubarlas, igual tendrán que incubarlas así. Entonces ya nada más con que estén bien selladas, explíquenles a sus mamis que no hay riesgo para que las guarden en el refrigerador. Si usan en la parte más baja, en donde esté menos frío, guárdenlas ahí para evitar el riesgo de contaminación. Si por cualquier razón su mamá dice, no, a mi refrigerador esas cosas no me las metas, ¿sí? Tampoco se preocupen. Si su mamá por cualquier cosa no les permite el guardar, o sea, van a ser medios de cultivo que no tienen microorganismos, o sea, no es material que sea un riesgo para ustedes o para su familia. Si su mamá por cualquier cosa les dice, no quiero que me metas eso al refrigerador porque ahí están nuestros alimentos, no hay ningún problema, ustedes, no sé, en su recámara o en alguna parte de su casa, únicamente colóquenlas en un lugar que esté fresco, ¿no? En un lugar que esté fresco, nada más, no las vayan a poner de manera directa donde les esté dando el sol o algo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que se nos deshidrate, nada más. Entonces, si tienen la posibilidad de que su mamá les dé permiso el guardarlas en la parte de abajo, inclusive ustedes pueden nuevamente introducirlas en una bolsa Ziploc o en una bolsa de estas del súper, no hay ningún problema. Pueden introducirlas en otra bolsita del súper, las guardan perfectamente, les hacen todos los nudos que tengan que hacerles y las guardan. Entonces,
en el refrigerador o bien en un lugar fresco. Yo digo su recámara porque, bueno, ahí tienen ustedes control, ¿no? De que nadie se las toque, no se las vayan a tirar, a mover, etc. Nada más, sería el único cuidado que tienen que tener es eso, el que se encuentren en un lugar fresco, ¿sí? Y cómo las van a tener que almacenar. Y de ahí en fuera, pues ya, no habría ningún problema. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora. Entonces ya Itzel ya le llegó, ¿verdad? Ya le llegó, todavía no le llega. Sí, profesora, ya se los envié a mis compañeros. Perfecto, chicos, ahí está. Entonces, esos van a ser los horarios. Como ustedes se pueden percatar, los horarios son por la mañana, de miércoles a viernes. Sabemos que ustedes, tan solo los que toman clases, va a ser difícil el que puedan desplazarse. Pero si alguien, sabemos que a veces no pueden venir, tienen algún otro compromiso, etcétera, no pueden venir el sábado sin ningún problema. Nos organizamos y entonces podemos vernos en la tarde, no sé, a lo mejor el lunes, podríamos vernos después de las 4, cuando acaben sus clases, después de las 3. Quienes vivan cerca, nos vemos, les entrego el material en la entrada principal, consigo los manuales antes para entonces podérselos entregar. ¿Sí, chicos? Sí. Bueno. Espérenme, ahí voy. Ya voy a compartir en Zoom. Ay, perdón, es que estos días siempre son bien acelerados, bien locos para nosotros por el material. Pero a ver, voy a compartir. Bueno, nos habíamos quedado en la sesión anterior. Aquí está. Ahora sí. En la sesión anterior nos habíamos quedado en esta diapositiva, donde íbamos a ver, ya habíamos explicado qué era hábitat. ¿Alguien rápidamente me puede decir qué es el hábitat? Es el espacio donde pues una población puede como residir. Estar presente. Es el lugar físico. El lugar físico donde un organismo puede estar o puede estar albergado. A ver, vamos a ver de manera aleatoria, para que vayamos conociéndonos, porque luego no conozco a todos, ¿va? No, Diana, ¿por qué Diana siempre me aparece así como Joshua, ¿qué es un nicho? Como similar al hábitat, pero va a tener todos los factores físicos, fisiológicos, químicos y todo lo que necesita esa especie en específico para subsistir. No, aquí hay una palabra clave que le hace falta, sí. El hábitat les provee de este ambiente, de esas condiciones físicas, químicas, biológicas, ¿sí? Que le va a permitir desarrollarse y va a sobrevivir ahí sin ningún problema, el hábitat. Pero el nicho, eso más que en el momento en el que el organismo encuentra todas las condiciones para poder vivir, ¿qué sucede? Comentó que era cuando, había actividad metabólica. Ajá, es metabólicamente activo y entonces desempeña una función. Va a desarrollar una función. Entonces, el nicho ecológico, ¿sí? Es el lugar físico en el cual ya encuentra todos los factores bióticos y abióticos que es metabólicamente activo. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones para sobrevivir y en ese momento el organismo desarrolla o desempeña una función, ¿sí? Va a desarrollar una función. En ese momento el hábitat se transforma en un nicho ecológico. Bueno, Laura, ¿qué es un ecosistema? Laura Camacho. Laura, creo que Laura nos dejó. Bueno, está bien. Eso es lo malo de Zoom, ¿verdad? Que nada más nos dejan ahí la cámara y la presencia y se van. Jessica Olivares. Sí. ¿Qué es un ecosistema?
Es un sistema donde los componentes coexisten entre sí. Aparte, ¿qué más le falta a esa definición? Brian, ¿podría complementar lo que nos dijo su compañera Jessie? Sí, pues sí, es el sistema en donde pues ya los componentes bióticos y abióticos van a interactuar, ¿no? Ajá. Perfecto. Es un sistema complejo en el cual los factores bióticos y abióticos van a interactuar con el entorno. ¿Y qué otra característica nos hace falta, Adriana? Perdón, no sé quién iba a hablar. Perdón. Adelante, ¿quién iba a hablar? Que es autosustentable. Es autosustentable, efectivamente. ¿Se acuerdan que les dije? Ustedes pueden generar, no forzosamente tienen que decirlo con mis palabras, ustedes pueden generar su criterio y armar su definición considerando los puntos claves. Y entonces algo que nos faltaba a las definiciones previas era el que también es un sistema autosustentable. Bueno, entonces ahora, tanto en el hábitat, que es el lugar físico, ¿quiénes van a estar presentes en el hábitat? En el hábitat va a estar presente la población o especie y la comunidad. Ajá. Van a ser presentes todos estos organismos van a estar presentes en el hábitat. Ajá. Y cada especie en particular va a desarrollar un nicho ecológico. Y como la definición lo dice, factores bióticos. ¿Quiénes son los factores bióticos? Pues los factores bióticos son todos los organismos, tanto micro como macro, ¿sí?, que se encuentran en ese espacio. Ajá. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas, el ecosistema va a albergar ¿a quién? A la comunidad de organismos. Cuando hablamos de nicho, ¿sí?, en el nicho, cada organismo va a poseer una función particular, pero todos estos requieren de un espacio físico para poder, ¿qué? Pues para poder desarrollarse sin ningún problema. Bueno, entonces estos son algunos de los conceptos iniciales que vamos a revisar. En la siguiente sesión vamos a revisar ya de manera particular, sí, estos tres conceptos. ¿Por qué? Cuando hablamos de ecología, la ecología normal, sí hay una diferencia entre la población y la especie. Pero cuando hablamos de microorganismos o de ecología microbiana, hablar de una población o hablar de la especie, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Ajá. Bueno, a ver. Cuando nuestra unidad mínima de estudio, cuando ustedes van a realizar un estudio con los microorganismos, ¿cuál es la unidad mínima de estudio que ustedes van a trabajar? Ahorita ya les vamos a dar placas. Les vamos a dar unas placas Petri con medio de cultivo. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes van a visualizar en estas placas una vez que las expusieron al aire, que colocaron una muestra de agua, una muestra de suelo, etcétera? ¿Qué es lo que van a ustedes a visualizar en esta placa? Colonias. Colonias, exactamente. Y a las colonias, ¿qué otro nombre podemos darles? Aparte de llamarlas colonias, ¿qué otro nombre podemos darle a las colonias? Empieza con U. Unidades formadoras. Unidades formadoras de colonia. Unidades formadoras de colonia. ¿Alguien se acuerda de las definiciones que les dieron de qué es la unidad formadora de colonias? ¿Alguien lo recuerda, chicos? ¿Por qué unidad formadora de colonias? Bueno, lo que recuerdo es que era pues una bacteria, pues a partir de esa sola bacteria se van a generar pues más. Por eso se formaba ya la colonia como tal.
pero una bacteria, de manera más precisa era que una célula, era la célula bacteriana como tal. ¿Va? Efectivamente, tiene usted mucha razón. A partir de esa célula, ¿qué es lo que va a formar todo lo que es la colonia? Es un conjunto de células que van a ser iguales o van a ser diferentes. ¿Cuáles? Iguales. Bueno, si consideramos un cultivo axénico, ¿verdad? Que no esté contaminado. Entonces, en estas cajas Petri, ustedes van a poder visualizar las colonias. Pequeños puntitos ahí, ¿sí? Que van a tener diferentes características morfológicas. Diferente color, diferente tamaño, textura, borde, superficie. ¿Qué más? ¿Qué otra característica morfológica ustedes, hablando de bacterias, consideran? Y ya les dije, color, forma, textura, bordes, superficie. ¿Qué más nos falta? A ver, acuérdense de luz reflejada. Otra. Pigmento. Luz transmitida. Luz transmitida, pigmento difusible. Otra. Borde, ya dijimos bordes. Otra. Consistencia. Consistencia. Elevación. Elevación también. Son algunas de las características que ustedes tienen que visualizar para ver si esa colonia está pura, ¿verdad? ¿Qué tal si existen dos colonias? ¿Sí? Chicos, es de medios de cultivo. Un segundito. Perdón. Bueno. Ajá. ¿Ya no están? Ups. Ajá. O sea, vienen sueltas. Pero vienen sueltas, o sea, no vienen empaquetadas en esterilidad. Ajá. Sí, no es decir, como les vamos a dar a cada uno de los chicos una, sí requerimos que tengan paquetito individual. Ups. Bueno, deje ver ahorita entonces qué puedo hacer. Ajá. Sí. Sí, Uri, muchísimas gracias. Sí, gracias, no gracias a ti. Ay, perdón, tenemos problemas con las asas. Pero bueno. Ajá, entonces, en una plaquita, ustedes van a ver aquí las colonias y a través de estas características morfológicas, ustedes van a determinar si tenemos un cultivo puro, si tenemos un cultivo contaminado. Ajá. Bueno, entonces, partimos de que es un cultivo puro. Entonces, cada colonia va a ser nuestra unidad mínima de estudio. Ajá, esa va a ser nuestra unidad mínima de estudio. Ese va a ser nuestro organismo. Ajá. Si ustedes toman una asada de esa colonia y lo visualizan al microscopio, no sé, a través de una tinción de Gram, ¿qué es lo que ustedes van a poder observar al microscopio? Chicos. Pues su forma. Ajá, aparte de la forma, ¿qué más ve? Así de, en primera instancia, abre usted lo coloca al microscopio, observa y ¿qué ve? ¿Una célula o muchas células? Muchas células. Muchas células. Entonces, no nada más estamos trabajando con una célula, ¿sí? Si fuera el caso, si trabajáramos con una célula, entonces esa sería nuestra unidad mínima de estudio, pero no estamos trabajando con una célula, estamos trabajando con una colonia, que es la unidad formadora de colonias. Entonces, aquí nada más quiero que quede un poquito claro, el que nuestro organismo, ¿sí? O nuestro individuo de estudio va a ser la colonia o la unidad formadora de colonia. No importa en esa colonia cuántas células haya, puede haber miles o millones de células en esa colonia, pero a mí eso no me importa. Lo único que a mí me debe de importar es que esa colonia esté pura y que no esté contaminada, porque si existen dos morfologías,
quiere decir que tengo dos organismos. Y si la morfología es igual, bueno, existe la posibilidad de que sean dos organismos pertenecientes a la misma especie. Pero si tengo dos morfologías diferentes, ¿eso qué me indicaría? Que tengo una o dos especies. Dos. ¿Tendrá yo dos? Ajá, entonces aquí nada más quiero que estemos en el mismo contexto de que nuestra unidad mínima de estudio va a ser la colonia o la unidad formadora de colonias. A eso, ¿sí? A esa colonia, nosotros la vamos a denominar población. ¿Por qué población? ¿No se supone que el conjunto de individuos da origen a una población? Lo entenderíamos así, ¿no? El conjunto de individuos da origen a una población. ¿Es lo que ustedes entenderían? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pero en este caso, sí, como la unidad formadora de colonias está integrada por muchas células y todas estas células son o pertenecen a la misma especie, por eso es que a la colonia, ¿sí? A la colonia como tal, la vamos a considerar una población porque es un conjunto de células, ¿sí? De la misma especie. Ajá. Y si esa colonia, ¿sí? Y si esa colonia tiene características, ¿sí? Particulares, y ustedes pueden diferenciar, ¿sí? A lo mejor en una placa tienen las mismas colonias, exactamente con las mismas características coloniales, ¿qué asumirían ustedes? Que estaríamos ante la presencia de una sola especie. ¿Sí, verdad? Sí. Pero ¿qué sucede si yo en esta cajita observo diferentes morfologías coloniales? ¿Eso qué me indicaría? No es un cultivo puro. Bueno, que no es un cultivo puro, pero además, Que hay considerando el más de una concepto de especie. especie, que hay más de una especie, efectivamente. Entonces, cada fenotipo le vamos a decir aquella colonia que tenga las mismas características. Todas aquellas colonias con las mismas características morfológicas, tanto, bueno, micro o macroscópicas, si todas esas van a corresponder a la misma especie y todas aquellas con características micro y macroscópicas diferentes van a corresponder a diferentes especies. Entonces, en ecología microbiana, una colonia puede ser una especie, claro que sí. Una colonia es considerada una población, claro que sí, porque es un conjunto de células idénticas, genéticamente deben de ser idénticas. ¿Por qué? Ya su compañero nos dijo, la unidad formadora de colonias, partimos del hecho de que una célula da origen ¿a qué? Pues al resto de las células que integran una colonia. ¿Sí? Por eso es que en ecología microbiana, a la población o a la especie, podemos llamarla o podemos considerarla lo mismo. Ajá. Si hablamos de macroorganismos, aquí definitivamente no se podría. ¿Sí? Aquí definitivamente no podríamos llamar población y especie al mismo organismo. ¿Por qué? Porque aquí sí, una población va a estar integrada por por diferentes individuos. Bueno, entonces, población y especie, vamos a llamarlo cuando estemos trabajando con nuestra colonia. Entonces, más adelante, y comunidad, me falta comunidad, perdón. Comunidad. Si población y especie se define como el conjunto de células fenéticamente y genéticamente iguales, ¿sí? Esto nos da origen a una población o bien a una especie. ¿Qué se imaginan ustedes que es una comunidad? ¿Cómo podemos definir la comunidad? ¿Es un conjunto de qué? ¿De varias especies? De varias especies. Entonces, la población es un conjunto de células pertenecientes a la misma especie.
Comunidad es un conjunto de diferentes especies. Ustedes en el curso van a trabajar con la comunidad, pero va a haber ocasiones que van a trabajar ¿con quién? Con la población. De aquí el que los estudios de ecología microbiana van a clasificarse de dos tipos, que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Los estudios autoecológicos. Autoecológico quiere decir que vamos a trabajar con la población. Autoecológico. Sin ecológico nos va a indicar que vamos a trabajar ¿con quién? Con la comunidad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo, ¿sí? de un estudio autoecológico cuando únicamente trabajemos con una sola especie? ¿Qué estudio se les viene a la mente que únicamente involucremos a una sola especie? De manera virtual, en microbiología general ya les pusieron muchos ejemplos. ¿Qué estudio pueden hacerle ustedes a una colonia, a una unidad formadora de colonias, que es una población? ¿Pruebas bioquímicas? Una prueba bioquímica, ese es un estudio autoecológico. Ese es un estudio autoecológico. Otro más. ¿Quién dice yo? O yo pregunto. ¿Tinciones? ¿Una tinción? Entonces, una tinción, unas pruebas bioquímicas, es parte de un estudio autoecológico, porque únicamente están estudiando ¿a quién? A la población. ¿Que quién es la población? Pues nuestra unidad formadora de colonias. Ahora, un estudio que involucre un análisis cinecológico, es decir, que analice a toda la comunidad. ¿Qué se les ocurre? Una estría cruzada. Una estría cruzada, ¿pero de quién? Pues de un determinado lugar, puede ser. ¿De un No, determinado de- lugar? A ver, otra vez. ¿Una estría de un determinado lugar? Nada más, díganlo de manera mucho más específica. ¿Una estría de qué? ¿Podría ser lo que vamos a hacer en la práctica de campo, por ejemplo? ¿Pero qué? ¿Qué de la práctica de campo? Obtener una muestra, por ejemplo, de agua y ahí vamos a analizar a la comunidad que nosotros encontramos en esa muestra. Exactamente. Una muestra de, si ustedes en su frasco, no, yo no tengo los frascos, en su frasco de oxígeno disuelto, sí, que ustedes introducen el asa, aquí tengo mi asa de veras, introducen el asa, introducen su asa, sí, supongamos que esta es su muestra, introducen su asa, sí, en el arito va a ir su muestra de, no sé, va a ir ahí la muestra de agua. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A estriar. Y entonces ahí van a desarrollarse pues una gran cantidad de ¿qué? De microorganismos, ¿sí? Porque lo están tomando no de un lugar, sino de una muestra. Eso nada más era lo que le comentaba su compañero que participó hace un momentito, que dijo de un lugar. No es tanto de un lugar, es de una muestra. De una muestra hay que tomar una asada y ya, la estriamos y vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos. Bueno, vamos a retomar esta parte, ¿sí? En nuestra tercera clase. Previo a que veamos los estudios cinecológicos y autoecológicos, permítanme.
Bueno, antes entonces de que entremos a los estudios autoecológicos y cineecológicos, lo que vamos a revisar de manera muy rápida, no vamos a detenernos en esta parte, es en analizar un poco o revisar un poco la historia. Ustedes ya en microbiología vieron mucha historia, ¿sí? Ya ustedes ahí vieron mucha historia. Ay, chicos, perdón, es que... Es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos, pero soy la presidenta de academia, entonces, y soy de las pocas que vienen a la escuela. Entonces, eso quiere decir pues, que tengo que ver todo esto, ¿verdad? De que tengan todo el material, todos los grupos. Bueno, ¿me escuchas? Sí, Uriel, te escucho, dime. Ya están aquí, si gusta bajar, ya las encontré. Ya, bueno, tengo ahorita clase, Uriel. Entonces, salgo a las 3 de clase. No, 2:30. 2:30 y voy por ellas. ¿Sí? Vale, muchas gracias. No, gracias a ti, Uriel. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiósito. Gracias. Ya, solucionado lo de las asas. Bueno, entonces, a ver, voy a compartir con ustedes un poquito, vamos a ver lo de la historia. Es muy general, no me voy a detener a eso. Ya en su momento, ustedes ya en otras UDAs, ya posiblemente vieron la historia de la microbiología. Y que la verdad, pues, ¿para qué estar repitiendo lo mismo? Yo únicamente me voy a centrar en la historia, pero de la ecología microbiana como tal. ¿En qué momento las muestras ambientales, sí, pasaron a ser de interés y de importancia el poder aislar a los microorganismos? O sea, ¿a partir de qué momento, sí, toma esta relevancia? Ustedes ya en microbiología ya les dijeron desde cuándo surgieron los medios de cultivo, la historia del microscopio, etc. Pero nosotros vamos a ir un poquito más, tiempos más recientes, ¿sí? Y ya después de que veamos esto, el contexto, lo que vamos a ver después va a ser que los estudios autoecológicos y cineecológicos, ¿sí? Ay, eso de tener 2 computadoras, la verdad, ay, yo no sé por qué hice esto. Prometo no tener 2 computadoras ya, porque sí es un relajo. Es que me sacó de Zoom, no sé por qué. Me deja entrar a Zoom ya de la otra cuenta. Ay, todo me pasa el día de hoy, perdón. No me deja entrar a Zoom. No me deja entrar a Zoom. No puede ser.
Ya mejor mandé el archivo acá, porque si no. Ya está abriendo, perdón, chicos. Ay, sí, mejor pasé aquí el archivo. Perdón. Ya lo ven, ¿verdad? Ahora sí. Sí, maestra. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, vamos a hablar nada más de manera muy rápida de algunos aspectos, ¿sí? Vamos a iniciar, ¿sí? Desde el momento en el que las personas que se enfocaban al análisis de los microorganismos, ¿sí? Empezaron a visualizar que en los medios de cultivo, ¿sí? Crecían organismos axénicos, es decir, organismos puros, pero que esos cultivos axénicos podían contaminarse, ¿sí? Si se dejaban al aire libre o expuestos al ambiente, como podríamos decir. Ahí es cuando se percatan que el ambiente posee una carga microbiana, pero a pesar de que posee una carga microbiana, esto no nos está generando daño. Pero, sí, no es hasta más o menos en 1855, con algunos estudios de Pasteur, es cuando él inicia de manera empírica, porque no estaba enfocado a trabajar con muestras ambientales como tal, ¿sí? Él, dentro de los estudios que desarrolla, se enfoca a un proceso importante en su momento, que era la fermentación. Y que a través de la fermentación de algunos alimentos, ¿sí? Se podían generar algunos compuestos como ácido láctico, o alguna fermentación etanólica, etanol o inclusive, ¿sí? Acuérdense también que a través si no paramos la fermentación, se nos puede ir hasta la generación de ácido acético. Bueno, él no buscaba en ese momento eso, únicamente él observaba, ¿sí? Que, por ejemplo, si se dejaba leche, la leche iniciaba un proceso de fermentación sin la adición de ningún organismo. Con algunos organismos que se encontraban en el entorno, se podía dar pie a este proceso. Y él lo veía como un problema. ¿Cómo es posible que la leche, ¿sí?, esté pasando por un proceso de descomposición? En ese momento era un proceso de descomposición, ¿sí?, por los organismos del entorno. Entonces, esto ya bueno, ¿y quiénes estaban causando esa descomposición? Pues ya se supo que los microorganismos. Y esto se facilitó más cuando en su momento hubo el diseño o la implementación de técnicas que permitían cultivar a los microorganismos en un soporte sólido, que es cuando se generan se proponen el uso de medios de cultivo. Cuando se realiza la siembra de los alimentos que estaban pasando por un proceso de descomposición, pues se percatan que en esos alimentos se podían visualizar no nada más un organismo, sino un conjunto de microorganismos que estaban generando, ¿sí?, o favoreciendo estos procesos. Entonces, que ahí no nada más había una bacteria, sino era un conjunto de microorganismos, es decir, era una población. Esos fueron como que los primeros estudios, ¿sí?, donde se empezó a visualizar el efecto que tenían los microorganismos del entorno, ¿sí?, hacia algo muy particular, que en este caso eran los alimentos, que esos se favorecía su descomposición, ¿sí? El que ustedes observen que algún alimento le están ustedes visualizando la presencia de algo como algodonoso, pues hoy en día sabemos, ya empezó el proceso de descomposición
por problema de hongos. ¿Sí? Bueno, pero todas esas observaciones, ellos, ¿sí?, empezaron a ver la importancia que tenían los organismos del entorno. No fue hasta que Sergei Vinogradsky, él ya de manera muy específica, él sí ya se centró en el estudio de muestras del ambiente, particularmente ¿de qué? Del suelo. Él empezó a explorar, ya una vez que ya estaba el diseño o la propuesta del uso de medios de cultivo, él empezó a generar estos medios de cultivo y ver qué había en el suelo, ¿sí? ¿Qué había en ese suelo? ¿Qué organismos estaban ahí? Pero él se percataba de que dependiendo de los medios de cultivo, pues eran los microorganismos que crecían, ¿sí? Y que estos, dependiendo del medio de cultivo, pues eran posiblemente las especies que habían ahí. O sea, no podía tener todo junto, todo estaba por separado. Entonces, él básicamente se centró en las bacterias que estaban asociadas al ciclo del nitrógeno. Sí, su línea de estudio fue trabajar con aquellas bacterias que estaban proporcionando una fuente de nitrógeno, ¿sí?, a estos suelos y la importancia que estos tenían en la agricultura. Pero entonces él se percataba que cuando las muestras eran sacadas de su entorno y manipuladas ya fuera de su entorno, las características físicas, químicas y biológicas de la muestra cambiaban. Y si esto sucedía, entonces que muchos de los organismos presentes en la muestra pues también tenían que cambiar. O sea, en los laboratorios no se les podía proporcionar las mismas condiciones a los microorganismos que en su ambiente natural. De hecho, a él se le debe, ¿sí?, la creación de un microcosmos que hoy conocemos con el nombre de columna de Vinogradsky. Esta columna ustedes la van a hacer, ustedes van a tener la oportunidad de construir esta columna. Vinogradsky, ¿de qué? Pues fue en honor a él, que fue quien generó ese sistema. ¿Para qué? Pues para poder visualizar, ¿sí?, a los microorganismos, proporcionándoles las condiciones más cercanas a su hábitat original. ¿Sí? Entonces, de esta manera, a través de la generación de este microcosmos, es sacar la muestra de un lugar, llevarlo a un segundo lugar, pero que las características del entorno se mantengan, o al menos nosotros podamos controlarlas. ¿Sí? Entonces, aquí no había necesidad de generar medios de cultivo. ¿Por qué? Porque el mismo ambiente, ya sea el agua, el suelo o el sedimento, les proporcionaba los requerimientos nutricionales para poder estar presentes. Entonces, él creó la columna de Vinogradsky, pero no nada más en esta columna él podía controlar los nutrientes, sino además, algo más que él podía controlar era la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque de manera automática, estas columnas se estratifican. Y entonces, sí, ya ustedes ya vieron una columna hace un momento, ya no me las llevé. Hace un momento ustedes vieron cómo era la columna. Que tengo una, aquí está. Esta es la columna, ¿sí? En la base se utiliza suelo o se puede utilizar sedimento. Y en la parte superior se utiliza agua. Agua de cualquier naturaleza. Ya ustedes vieron que les di diferentes opciones para su muestra de agua. Entonces, en esta columna, sí, en esta columna de vidrio o columna de Vinogradsky, ¿cómo se imaginan ustedes que va a estar dispuesta la concentración de oxígeno en este sistema? ¿Cómo se imaginan que el oxígeno va a estar distribuido en esta columna? ¿Va a ir disminuyendo? Va a ir disminuyendo, exactamente. En la parte superior,
va a haber mayor concentración y conforme vaya incrementándose la profundidad, el oxígeno va a disminuir. Y eso ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Les vamos a dar un indicador que es la resalsurina, que es un indicador óxido-reducción que les va a permitir ver este efecto que ahorita les estoy diciendo. La concentración de oxígeno va a disminuir de la superficie hacia la parte baja. Entonces, a través de estas columnas, Winogradsky podría controlar, ¿sí?, de manera automática, ¿sí?, un ambiente óxico, un ambiente anóxico, libre de oxígeno, y un ambiente microaerofílico, ¿sí?, que sería la parte media. ¿Sí? Y este gradiente de oxígeno, sí, de manera automática, en esta columna de Winogradsky, él podía visualizarlo. Él podía analizar de manera directa qué sucedía en los sedimentos, ¿sí? Porque no podemos estar todo el día en un río esperando a ver qué creció en el sedimento, ¿no? En estas columnas ustedes pueden ir visualizando qué sucede, qué cambios ustedes pueden ir observando a través del tiempo, pero también qué sucede con los organismos presentes en la muestra de agua. Van a ser los mismos organismos que vamos a encontrar en la superficie, en la parte media o en la parte baja del cuerpo de agua. Chicos, ¿van a ser los mismos o van a ser diferentes? Van a variar. Van a ser ¿Van a diferentes. variar? Van a ser diferentes. Entonces, Winogradsky, sin necesidad de utilizar medios de cultivo, él podía analizar muestras de agua o bien muestras de suelo y ver la presencia de los microorganismos que van a estar presentes en las diferentes estratificaciones. ¿Sí? Él podía probar diferentes parámetros, incluso si modificaba un parámetro, ¿qué sucedía con el sistema? Os comenté hace un momento. Si la muestra de agua la cubrimos de la luz, vamos a frenar el crecimiento de ¿quiénes? Pues de los organismos fotótrofos, que básicamente muchas de esas van a ser algas. Ajá, entonces él podía ir controlando todos los factores. ¿Qué sucede si adiciono algún compuesto que acidifique el medio? Y a través del uso de microscopios, él podía ir visualizando qué sucedía con las poblaciones presentes en la muestra de agua, en la muestra de sedimento o bien en la muestra de suelos. ¿Qué organismos se mantienen independientemente del parámetro que se modifique? Entonces, a través de esta columna, sí, se podían analizar no nada más a una especie, sino a qué, sino a toda la comunidad. Ay, perdón, sino a toda la comunidad. Este fue, yo creo que uno de los primeros experimentos que marcaron de manera así muy específica el inicio de la ecología microbiana. El estudio de las muestras ambientales, de los microorganismos presentes ahí y cómo los factores del entorno pueden modificar, ¿sí?, la presencia de los organismos. Y esos sistemas son lo más próximo a un ambiente natural. Aquí no hay necesidad de usar medios de cultivo, para nada. Aquí usamos los nutrientes propios de cada sustrato. Entonces, este fue el primer microcosmos que se propuso y que hoy en día sigue vigente para el estudio de organismos, ¿sí?, de agua, de sedimento o inclusive de suelo. ¿Y por qué suelo? Él les digo que Sergei Winogradsky, él trabajaba con bacterias asociadas al ciclo del azufre. Básicamente, con bacterias del ciclo del azufre y algunas, sí, asociadas al ciclo del azufre y del nitrógeno. Había organismos en donde crecían únicamente en ausencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, con esas observaciones de esta columna, él sabía que si al suelo
le adicionaba agua después de determinado tiempo, ¿sí? En el suelo ya no iba a haber oxígeno y por lo tanto los únicos organismos que iban a estar metabólicamente activos eran los organismos que anaerobios. ¿Por qué? Porque esta columna de agua, ¿sí? En algún momento en el tiempo iba a perder todo el oxígeno y entonces iba a evitar este intercambio gaseoso y la incorporación de oxígeno al suelo. Entonces aquí también se estudiaron muchos organismos, sí, aerobios. En aquel entonces, pues no había la infraestructura. ¿Para qué? Para dar las condiciones de anaerobiosis. Entonces, a través de estos microcosmos se empezaron a diseñar propuestas. ¿Cómo trabajar con grupos, sí, específicos, con requerimientos, inclusive también muy particulares? Y a través, sí, de estas columnas. Perdón. Bueno, entonces, Sergei Vinogradsky, sí, propone el uso de esta columna para estudiar a los organismos, ¿sí? Fotosintéticos, que son los organismos fotótrofos, a los organismos microaerofílicos del suelo e inclusive a las bacterias anaerobias, porque a través de ese sistema él podía controlar el oxígeno presente en cada una de las muestras, ¿sí? Como trabajaba con sedimento, ¿sí? Esto favoreció también el poder entender algunos procesos asociados al ciclo del azufre y cómo el ciclo del azufre se correlaciona con el ciclo del hierro o fierro, que es un metal. O sea, desde aquí él entiende que los ciclos biogeoquímicos de cada uno de los elementos se correlacionan entre sí, se correlacionan y que muchos de los productos que se van generando en cada uno de los ciclos pueden ser incorporados, ¿sí? Posiblemente el hierro puede ser incorporado en el ciclo del azufre. El CO2 que se libera en el ciclo del azufre puede ser utilizado para la fijación de CO2 en el ciclo del carbono. Entonces, estos fueron los primeros estudios. De hecho, Sergei Vinogradsky fue quien propuso uno de los conceptos que inclusive en la actualidad siguen vigentes. ¿Cuáles? Los organismos quimioautótrofos o el concepto de quimioautotrofía. Sí, él fue quien lo describió. ¿Y debido a qué? Pues a todas las observaciones que le permitió esta columna. Él por primera vez describe la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿En dónde? En el suelo, ¿sí? Y también bacterias que tienen la capacidad de reducir nitratos. Entonces, muchos de los estudios de Sergei Vinogradsky estuvieron enfocados a suelo y a sedimento. Por eso a él se le considera el fundador de la microbiología de suelo, porque él fue quien realizó los primeros estudios y desarrolló los primeros conceptos asociados básicamente a la parte funcional. Y una de las contribuciones más importantes fue la columna de Vinogradsky, que sigue vigente, ustedes lo van a hacer. El segundo ecólogo microbiano, ¿sí? Que también es fundador de esta disciplina, es Martinus Beijerinck. Sí, él de hecho fue pupilo de Vinogradsky. Ellos trabajaban de la mano. Se enfocaron inclusive, ¿sí?, a estudiar a estas bacterias, las bacterias fijadoras y reductoras tanto de nitrógeno como de sulfatos. ¿Sí? Aquí ellos describieron o observaron que había diferentes grupos de bacterias fijadoras de nitrógeno. Aquellas que requerían de un organismo y establecían una simbiosis y aquellas que se encontraban de manera libre. A él se le atribuye la primera definición, podríamos decir. Él propuso la primera definición ya de manera sistemática de lo que hoy se conoce como ecología microbiana. ¿Por qué? Porque él propone que la ecología microbiana estudia la relación entre las condiciones del entorno y las formas especiales de vida.
¿Por qué formas especiales? Pues porque eran los organismos o los microorganismos. Ajá, entonces él da o él asienta las bases para la primera definición de la ecología microbiana. ¿Y cómo llegan a este concepto? Pues a través de todas las observaciones que ellos desarrollan, ¿sí? Que las condiciones del entorno seleccionaban qué organismos o qué microorganismos estaban presentes bajo ciertas condiciones. Bueno, él inclusive decía, sí, ya que yo les decía, es que en el ambiente no existen, en el ambiente no existen lugares estériles, ¿sí? Todo en nuestro entorno tiene microorganismos. Ya sea el lugar más extremo, va a tener microorganismos. ¿Por qué? Porque ellos asumían que en todas partes, ¿sí?, estaban presentes los organismos, pero que el ambiente era el responsable de seleccionar qué organismos estaban presentes. Y sí, eso es verdad. Y estos conceptos siguen, estos planteamientos siguen vigentes. Siguen vigentes porque hoy en día ya sabemos que el ambiente selecciona qué organismos van a estar presentes y cuáles no. La columna de Vinogradsky, ¿sí? Tanto Vinogradsky como Beijeric se les atribuye el que a través de esta columna ellos desarrollaron el primer cultivo de enriquecimiento. Ajá. Sin necesidad de tener los medios de cultivo, ¿eh? ¿Qué es lo que hacían? Pues lo único que hacían es a esta columna, sí, como ellos trabajaban con microorganismos asociados a nitrógeno, ¿qué es lo que hacían? Pues colocaban alguna fuente de nitrógeno y ellos visualizaban que las poblaciones microbianas que utilizaban ese sustrato que ellos habían adicionado, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué se imaginan ustedes que les pasaban a esos microorganismos si les adicionaban un sustrato extra para su crecimiento? ¿Qué sucede cuando ustedes usan un medio enriquecido? Chicos, ¿están ahí o ya me dejaron? Ay, gracias. Hay mayor crecimiento. Hay mayor crecimiento de los grupos que ustedes están enriqueciendo con la adición de algún compuesto. Si ellos trabajaban con bacterias, no sé, reductoras del nitrógeno, pues podían utilizar nitritos o nitratos y favorecer la reducción. Y entonces esos grupos se veían incrementados. Entonces ellos realizan el primer medio de cultivo enriquecido a través de estos microcosmos. Perdón. Bueno, entonces, tanto a Beijeric como a Vinogradsky, ¿sí?, se les conoce como los pioneros en el estudio de los ciclos biogeoquímicos que le confieren esa autosustentabilidad a los diversos ecosistemas. Entonces a ellos se les considera, ¿sí?, como los que dan la pauta al estudio de la ecología microbiana. ¿Sí? Y a partir de ellos, ¿sí?, una gran cantidad de investigadores se unen, ¿sí? Y ha crecido hoy en día esta disciplina que ya hay foros específicos, ¿sí?, y revistas internacionales que se dedican de manera exclusiva y particular, ¿sí?, a dar a conocer todos estos estudios de ecología microbiana. Sí, en las últimas décadas, yo diría que en las últimas entre 20 y 25 años atrás, es cuando se dio este auge, ¿sí? El que ya existen foros únicamente donde se habla de ecología microbiana, ¿sí? Congresos, coloquios, simposios nacionales e internacionales, ¿sí? Revistas que no nada más hablan de la microbiología, sino de la ecología microbiana como tal. Inclusive, bueno, aquí no la coloqué, pero hay revistas que se dedican únicamente a publicar trabajos de ambientes extremófilos. Hay revistas que se dedican únicamente al estudio de la
de la aerobiología. Ajá, todos los organismos presentes en el aire. Hay revistas que únicamente se enfocan al estudio del suelo. Hay revistas que se estudian, que se enfocan al estudio, por ejemplo, aquí, de ambientes acuáticos. Ajá, entonces, inclusive hay otras que se enfocan ya a la parte aplicativa. Esos organismos que son aislados de ambientes naturales, ¿qué aplicación tienen? Ajá, entonces esto ha crecido muchísimo. Hoy en día contamos con un número muy amplio, ¿sí?, de revistas que publican, ¿sí?, temas relacionados a muestras ambientales y a los microorganismos presentes ahí y cómo los factores ambientales influyen en su presencia y en su distribución. Pero no nada más revistas, ¿sí? No nada más revistas. Hay una gran cantidad, de hecho, institutos, universidades que tienen departamentos, ¿sí?, que están enfocados únicamente al área de ecología microbiana, que ahorita vamos a ver eso. La ecología microbiana se considera una área multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir área multidisciplinaria? Que esta área, ¿sí?, la ecología microbiana, ¿sí?, requiere de otras disciplinas para poder, ¿sí?, estudiarla e interpretarla. ¿Qué disciplinas creen ustedes que van de la mano o que se requieren para estudios de ecología microbiana? Biología. La microbiología. La microbiología. ¿Cuál otra? Biología. Biología. ¿Cuál otra? Química. Química. ¿Cuál otra? Bioquímica. Bioquímica. Perfecto. Todos los ciclos biogeoquímicos están ahí enfocados con todos los procesos. ¿Qué otra? Geografía. Fisicoquímica. ¿Cuál otra? Perdón, no escuché. Geografía. Geografía, exactamente. Acuérdense que habíamos dicho la distribución de los organismos, ¿sí?, en el espacio. La geografía, que tiene un nombre particular, ¿sí? Una de las ramas de la geografía es la biogeografía. Por la palabra bio, ¿qué les indica? ¿Qué están estudiando? ¿La distribución de quiénes? De los seres vivos. De los seres vivos. De los seres vivos. Entonces requerimos de la biogeografía. ¿Qué otra disciplina se imaginan ustedes que tenemos que tener conocimientos y que pueden complementar a la ecología microbiana? ¿Qué más? Más de las que ya me dijeron. Botánica y zoología, por ejemplo. Botánica y zoología. Los microorganismos se van a asociar con plantas y con animales. Perfecto. A ver, Yureimi, ¿qué otra disciplina? Yureimi, tampoco está Yureimi. Bueno, está bien. Daniel. No, aquí estoy, profesor, es que no ¿Aquí puedo está? encender el micrófono. Ah, perdón. ¿Qué otra área? ¿Podría ser la química orgánica? Bueno, ya dijeron químicas. Química orgánica, química inorgánica. Otra, porque esa ya la habían dicho. ¿La biología? Ya la habían dicho. Es que las estaba anotando, pero se me van. ¿Podría ser la paleontología, me parece que es, con los microorganismos que se encuentran dentro? ¿Dentro de dónde? Pues sí, o sea, ¿cómo explicarlo? En ese lugar, usualmente cuando hay ciertas excavaciones, pues se supone se encuentran con distintas nuevas bacterias o microorganismos, entonces tal vez podría entrar. Ok, ya entendí. Sí. El analizar a los microorganismos que se encuentran distribuidos en estratificaciones muy profundas. Ok, está bien. Se la pasamos por buena. Dafne, otra. Dafne, ¿se encuentra? Sí. Otra, diferente a las que ya nos dijeron. La psicoquímica. Ya la dijeron, fisicoquímica ya la dijeron. Patología. ¿Cuál, perdón? Patología. Patología. Pues no tanto patología.
Otra, a ver, otra. Laura ya está por aquí con nosotros o todavía no llega. No, sí estoy. Ah, es que hace rato no estaba, Laura. A ver, vaya pensando Es en que otra. ahí me baño. Ah, perfecto. Bueno, a ver, Laura, ¿alguna otra? ¿No? Pues a lo mejor la climatología, que pues tiene que ver más con, pues eso, ¿no? El clima y los fenómenos meteorológicos y pues eso cómo afecta también a los organismos que ahí están. Perfecto. Otra. Sí, está bien, Laura. Marina. Marina. Sí, pero ya no se me ocurre otra. Pues yo mencioné la de botánica y zoología. Ah, ya me había dicho. Ah, perfecto, ya les estoy preguntando nuevamente. Diana, ¿alguna diferente a las que ya dijeron? ¿Podría entrar estadística? Estadística, perfecto, muy bien. Es que no tengo todos los nombres. Mariana. Ahora sí, Mariana, no Marina, porque luego cruzo nombres. Pues ya dijeron zoología, también bioestadística. Inmunología, tal vez. Inmunología, pues no, inmunología no tanto. Alguien levantó la mano, perdón. Es que no veo quién, nada más vi que levantaron la mano. Yo, Luis, Luis, ¿podría sí. entrar la agronomía, por ejemplo, para ver en general los cultivos de plantas, para ver cómo se rigen? Sí, agronomía, bien, está bien. Bueno, ya dijeron algo. Les faltaron otras, que yo pensé que las iban a decir rápido, al fin microbiólogos. Bueno, ya dijeron microbiología, les faltó micología, les faltó bacteriología, les faltó virología, les faltó taxonomía, biotecnología, evolución, genética, ecología, fisiología, biología del desarrollo, entre otras, y otras que ustedes ya me dijeron y que no tengo aquí. Bueno, entonces, ustedes ven, sí que esta disciplina de la ecología microbiana requiere de otras áreas. ¿Para qué? Para poder explicar esto que está sucediendo en el entorno, ¿sí? Los microorganismos, ¿sí? Y todos los factores físicos y químicos y biológicos que los rodean. Entonces, por eso se dice que la ecología microbiana es multidisciplinaria, porque requiere, ¿sí?, de diversas áreas o disciplinas para poder estudiar, ¿sí?, a fondo y poder dar una explicación biológica de lo que está sucediendo ahí. Bueno, vamos a dejarlo aquí y en la siguiente sesión vamos a hablar sobre la situación, no nada más de México, sino creo que esos son problemas que no nada más en nuestro país están sucediendo, sino problemas a nivel internacional, como es que el mal manejo de todos los residuos que conlleva a un alto grado de contaminación, ¿sí? La tala inmoderada, el calentamiento global, el incremento, ¿sí?, en la emisión de gases de efecto invernadero. Todos estos problemas han generado que la ecología microbiana vaya tomando mucho más importancia. ¿Para qué? Para tratar de resolverlo, la situación no nada más nacional, sino internacional. Y eso sí ha dado pie a la creación de diversos institutos de investigación dedicados también a la ecología microbiana. ¿Sí? Diversas instituciones públicas y privadas han dado recursos o cedido recursos para todos estos proyectos y tratar de contrarrestar los problemas, desde ciencia básica hasta ciencia aplicada. Entonces, vamos a ver la siguiente sesión, la situación de México y a nivel internacional sobre los problemas que aquejan básicamente a la ecosfera o a la biosfera, que es ¿quién? Nuestro planeta Tierra. Pero bueno, esto lo vemos
la siguiente clase y cómo, ¿sí? A través de estas investigaciones se hacen estudios cinecológicos y autoecológicos. ¿Para qué? Pues para tratar de entender y resolver la problemática que actualmente nos aqueja. Bueno, chicos, entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy, ¿sí? Y entonces entramos con esto a la siguiente sesión y vemos cómo se están dividiendo estos dos estudios. Y que para tratar de estudiar a la ecología requerimos de otros modelos, ¿sí? Algunos modelos matemáticos, ¿sí? Modelos matemáticos y modelos teóricos para tratar de ¿qué? Pues de dar una interpretación. Pero bueno, esto lo vemos en la siguiente sesión. Entonces, si tienen alguna pregunta, adelante antes de que nos desconectemos. No, maestra, bien. Creo que no, maestra. Todo bien, profesora. Bueno, entonces, hoy les subo la presentación de las cascadas. Perdón porque no sé quién movió o archivó de los profesores, quién archivó la Classroom, pero bueno, ya está. Ya tienen los horarios. El sábado, si pueden venir, entonces va a ser el maestro Trini desde las 10 de la mañana. No, ¿en qué horario les dije? 11. No, el maestro Trini va a estar desde las 11. Desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Sí? Aquí afuera de la escuela. Y si alguien